Bendiciones para todos y de nuevo bienvenidos a nuestro canal y a este lugar en donde siempre nos encontramos para recibir enseñanza de las Sagradas Escrituras. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de la comunidad cristiana Los Cocuyos, aquí en Caracas, Venezuela, y nos complace seguir enseñando la palabra, nos llena de mucha pasión, de mucho deseo de seguir adelante enseñando las Sagradas Escrituras. Estamos en el Evangelio según San Marcos, ya prácticamente cerrando el Evangelio, capítulo 14, y estamos en uno de los momentos más críticos, más exigentes en la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Realmente el sufrimiento más agónico que experimentó el Maestro Jesús, nuestro amado Señor Jesús. Lo que experimentó allí no tiene comparación en el mundo. Lo que vemos allí plasmado en la narrativa de los 4 evangelios, tanto en Marcos capítulo 14 como en Mateo capítulo 26, Lucas 22 y Juan capítulo 13. Eso no tiene comparación. La agonía de Jesús y el pensamiento clave sobre el que estaremos dando inicio y sobre el cual se cimienta toda la enseñanza es: el rey agonizaría por su pasión, pero en soledad. El rey agonizaría por su pasión en la cruz, pero solo. Y esa fue la misión, a eso vino, a entregar su vida por cada uno de nosotros, siendo nuestro sustituto. Quiero tener una palabra de oración antes. Amado Dios, te pido que nos hables a través de la revelación más alta y perfecta que nos hayas entregado, tu palabra eterna. Las sagradas escrituras, que hoy podamos estar en sintonía con tu palabra. Por medio de tu Espíritu pido que mis sentidos estén alineados hoy y que yo pueda entender tu palabra con claridad, con denuedo, que se haga visible, pero que se haga palpable tu palabra hoy para mi vida, para mi corazón, para mi mente, que mis sentidos hoy sean tocados por tu palabra. Con solo un toque de ti, Señor, es suficiente para nuestra vida. Y gracias, amado Padre, por tu Hijo, entregado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Rey fue agonizando a la cruz. Allí experimentó la pasión más alta que cualquier ser humano puede llegar a experimentar jamás por cada uno de nosotros. Por mí lo experimentó. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros, amados, este texto denota una gran presión, un sufrimiento que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Algo que merecíamos nosotros lo sufrió Él en su propio cuerpo. Y lo que no merecemos, que es su gracia y misericordia, nos las entregó sin nada a cambio. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el evangelio del amor, de la gracia. Y estos versículos que vamos a tener hoy, a tocar hoy, a enseñar, a recibir, a descubrir hoy, son versículos que constituyen un terreno santo, sagrado. En el marco del plan de redención, todos estos versículos marcan un misterio profundo. Y cada una de las cosas que sucede allí para nosotros tiene una gran enseñanza y una gran aplicación. Nunca sabremos a ciencia cierta la profundidad de la agonía y del dolor que sufrió Jesús en el Getsemaní. Y Jesús lleva allí a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, al Monte de los Olivos, los lleva a orar. Esa era la vida de Jesús, de eso estaremos tocando hoy. Y a menudo iba a orar allí. Además, Marcos, el evangelista Marcos, es la tercera vez que nos habla acerca de la ocasión en la que Jesús fue a orar a ese lugar. La primera oportunidad lo tenemos en el capítulo 1, verso 35, en el Evangelio de Marcos. La segunda oportunidad es Marcos 6, 46, y ahora
en los predios del capítulo 14, versos 32 hacia el 42. Ese es el texto que estaremos tocando hoy. Y el título del mensaje, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Y cada uno de esos momentos son de gran importancia, significativa, pero para cada uno de nosotros, pero ningún otro evento como este hasta el momento. La enseñanza la estaré dividiendo en varios puntos. El primer punto es la vida de oración de Jesús, versos 32 al 34. El segundo punto es que se haga tu voluntad, ese deseo de Cristo, de que el Padre realizara su voluntad muy por encima de nuestros deseos. Esa debe ser nuestra petición, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, versos 35 y 36. El tercer punto, ¿durmiendo? Es una pregunta. ¿Durmiendo? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás despierto? ¿Estás dormido? Y estaremos hablando del sueño fisiológico, de ese deseo. Es más, es necesario, tan necesario para el cuerpo, dormir una buena cantidad de horas de todo el día, 8 horas a lo sumo. 7, 8 horas son necesarias para reponer energía. Pero aquí Cristo está hablando de otro tipo de sueño también, como se lo había adelantado 2 días antes, preparándolos para ese momento. Versos 37 y 38. La propia agonía en el Getsemaní, versículos 39 y 40, y finalmente se terminó. Es hora de despertar, ya vienen por mí. Versículos 41 y 42. Pero demos una lectura a todo el texto, Marcos 14, versículos 32 al 42, y comenzaremos a exponer punto tras punto. Te pediría que estés orando para que esta palabra pueda hablar a tu vida, para que este texto pueda ser significativo para tu ser, para que no puedas salir igual hoy, sino que después de estar expuesto a esta enseñanza, puedas experimentar un cambio profundo en tu propia vida, en tu relación con Dios, porque el Señor lo que busca es que cuando nos acerquemos a su palabra, por el poder que hay en ella, nosotros nos acerquemos a Él. Él nos sigue atrayendo hacia sí mismo. Esa es la idea del Evangelio. Leamos Jesús en Getsemaní. Versos 32 y en lo delante. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Ya el primer versículo, el 32, habla acerca de la oración. Eso es lo que el maestro tenía en mente. Realmente la invitación a ellos, a los discípulos, a los 12, pero luego a los 3 más íntimos, a un lugar más aparte, es para que estén en oración, para que velen, para que estén muy pendientes, para que su vida esté siendo preparada por el tiempo que ha de venir, por los momentos que se acercan, por la angustia que van a empezar a vivir a partir de este momento. La idea es llevarlos e invitarlos a un momento de oración. En momentos de dificultad, la invitación que nos hace el Padre es a tener vida de oración. Son los momentos más gratos que tenemos en medio de las dificultades que experimentamos. La experiencia de orar a Dios, la experiencia de clamar su nombre, de reconocer que no hay otro como Él y de acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro y gracia, para hallar de verdad oportuno socorro en su presencia. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba de nuevo. Oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. Esto es en arameo. Abba, Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Mira el contenido de la oración de Jesús, que en momentos de gran exigencia, sufrimiento, agonía, depresión, angustia, tristeza, el Maestro se acerca en este tono tan íntimo, tan sublime, tan manso, tan humillado a su Padre. Abba, Padre.
y reconoce, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Verso 37, entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora, Simón? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo. De nuevo lo encuentra por segunda vez durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La última instrucción de Jesús. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Pues vayamos a ese primer punto, la vida de oración de Jesús. Ese será el primer punto que estaremos desarrollando, versos 32 al 34. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Mi amado hermano, si algo nos dejó Jesús para los tiempos más difíciles, si una práctica nos delegó Jesús, nos entregó, porque los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo orar? No sabemos orar. Enséñanos, te vemos orando y no es igual de como de costumbre y tradicionalmente nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros antepasados. Enséñanos a orar. Vosotros oraréis así. Mi amado hermano, si algo nos dejó Jesús fue la práctica de la vida de oración. Y si algo podemos aprender de esto, mi amado, es que Jesús modeló una vida de oración, aún en los momentos de mayor intensidad, de mayor persecución, de mayor sufrimiento. Cristo lo encontramos orando. En los momentos de mayor calamidad, de mayor exigencia, tanto individualmente como colectivamente, estando Él con sus discípulos, hemos encontrado a Jesús orando, y también cuando hablemos del descanso, durmiendo, ese punto que estaremos desarrollando, también vemos a Jesús durmiendo. Jesús tuvo siempre plena dependencia del Padre. Eso habla de una vida de oración. Mi amado, si tú no tienes una vida de oración hoy, tú no dependes del Padre, dependes de ti mismo. Y depender de ti mismo no te lleva a ningún lado. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, palabras de Jesús. En mí tendréis vida, pero separados de mí, nada podéis hacer. Necesitas estar en Cristo Jesús. La doctrina de la unión con Cristo es una de las doctrinas más desconocidas, pero más importantes para nosotros como cristianos, para el cristianismo. Estar en Cristo es la garantía de tener vida y vida eterna y abundante. Y si algo nos dejó Jesús, fue la práctica de la vida de oración. La compañera constante en los momentos más cruciales y más demandantes del Maestro fue su vida de oración. Y si usted es agradecido en tiempos normales, en tiempos de bonanza, mis amados, usted va a ser agradecido también en tiempos de dificultad, de gran estrés, de gran pérdida. Si usted se queja todo el tiempo, si usted se queja en tiempos normales, también se estará quejando en tiempos de estrés, de demanda, de exigencia. Y encontramos a Jesús orando mientras entra en las horas más cruciales de su ministerio. Mi hermano, sin embargo, Él no esperó hasta llegar a Getsemaní para comenzar a orar. Durante todo su ministerio se le ve a Jesús orando. Durante su bautismo, por ejemplo, Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado,
Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y amado, Jesús lo hemos encontrado a lo largo de todos los evangelios teniendo vida de oración. Si algo nos regaló Jesús fue el modelo de su vida de oración. Antes de escoger a los 12 discípulos, una tarea tan importante, Lucas capítulo 6, verso 12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mi amado, para anticipar una decisión tan importante, si eres dueño de una empresa, vas a seleccionar a un trabajador, tú eres hijo de Dios, ¿oras antes? Momentos para decidir por una persona para toda la vida, para casarte, ¿oraste antes? Seguramente sí. Para hacer una inversión, para decidir un momento particular en tu vida, mudarte, cambiar a tu hijo de otra institución educativa, ¿oras para tomar esas decisiones? Después del rechazo, Jesús hizo milagros en Betsaida, en Capernaum, en Galilea, en Corazín. Sin embargo, en esas ciudades, él fue rechazado. El rechazo duele. A Jesús le debió haber dolido, mi amado, en el corazón profundo, cuando lo rechazaron, porque la gente no sabía quién tenía al frente. Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre. En el momento en que lo están rechazando, Jesucristo eleva una oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Esa fue la reacción de Jesús cuando lo rechazan en estas ciudades. ¿Cómo reaccionas cuando te rechazan? ¿Oras a Dios? Es impactante, es contrastante, es retadora la vida de Cristo Jesús. Su vida de oración me reta a vivir de manera distinta ahora. Mis amados, en momentos cuando otros tienen necesidad, vemos a Jesús orando. Marta, María tuvieron necesidad, acaba de morir su hermano Lázaro. Y Jesús ordena que se quite la piedra de a donde está Lázaro. Y luego ora, Juan 11, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra. Y vemos a Jesús orando. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Aleluya. Qué maravilloso ver a Jesús orando cuando otros tienen necesidad. Verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Un comentarista de apellido Phillips dice que Jesús comenzó a sentirse espantado y desesperadamente deprimido. Sí, mi amado, Jesús en su humanidad, el Jesús humano. A Jesús le dolió lo que sucedió con Lázaro. Jesús lloró. Jesús está espantado por la mujer que está allí a sus pies, que le están trayendo para ser lapidada, encontrada en adulterio. Final del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, empezando el capítulo 8 hasta el verso 11, la mujer adúltera. A Jesús le duele eso. Jesús está en la cruz y está pidiendo agua, tiene sed. ¿Por qué me has abandonado, Eli, Eli? Lama sabactani. Jesús es humano, mi amado. Jesús es Dios, pero Jesús es hombre también. Y en su humanidad Él debió experimentar lo que tú y yo probablemente no hemos si acaso experimentado a tal magnitud, pero por causa del pecado sí hemos llegado a experimentar momentos difíciles. Y entonces en ese momento, en el Getsemaní, Jesús le dice a Pedro, Jacobo y Juan que su alma está agobiada, está agitada, está entristecida hasta la muerte. La palabra que está allí, ese entristecimiento severo que Jesús está teniendo, la palabra en griego es perilupos y habla de una extremadamente y terrible tristeza que él está experimentando. Es algo que lo aplasta, el dolor que lo está aplastando. Y recuerda que el monte de los olivos, Getsemaní, precisamente era eso, una prensa
Una prensa en donde a los olivos se le extraía el aceite, mi amado. Allí se llevaba el olivo para ser prensado de manera, sí, él física lo está experimentando, pero es un momento bastante fuerte a nivel espiritual de lo que Jesús está viviendo en ese momento. Algunos comentaristas lo que están diciendo para describir a esto y lo que están usando para describir es la figura de una faja que se aprieta, como cuando te colocas una faja bien ajustada. Jesús estaba siendo cercado, apretado, exigido alrededor por la profunda tristeza en la que está envuelto. Lucas 22:44 lo expresa así. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió. Mira el nivel de depresión que Cristo está viviendo. ¿Puedes imaginarte el nivel de presión, de depresión, de angustia, de agonía que Jesús, el Maestro, está viviendo por ti, por mí, mi amado? Y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mi amado, Getsemaní es claramente el momento más bajo, difícil, sombrío, oscuro en el ministerio de la vida, en el ministerio y en la experiencia terrenal de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y la manera de Jesús tratar con la tristeza agobiante nos ayuda a nosotros, aún este texto, nos ayuda a nosotros para poder tratar con la tristeza, mi amado. Cuando te sientas en depresión, cuando te sientas en agonía, en soledad, mi amado, mira, Jesucristo nos da una vía para nosotros poder salir de esa depresión. Lo primero que hizo Jesús fue no aislarse. Jesús no tomó este tiempo de dificultad en su vida terrenal y en su ministerio y se aisló. Él muy bien, sabiendo que los discípulos se iban a dormir ante esta larga jornada, tortuosa jornada que él está viviendo, él muy bien pudo haberlos dejado a solas. Quédense aquí, por favor, no me acompañen. Yo voy solo, pero Jesús no tomó esa decisión. Jesús decidió llevarse a sus discípulos, a los 12, y un punto más arriba del Monte de los Olivos se lleva solamente a 3, a Pedro, Santiago, Jacobo y a Juan. Esa es la primera decisión. Él tomó a sus íntimos. Esa es una decisión que tú puedes tomar si estás pasando por una profunda tristeza. Y si bien esta no es parte de la enseñanza, yo sí creo que hay parte de una aplicación aquí para nosotros, una vía de salida, un medio, una herramienta, un salvavidas cuando vemos a Jesús en el momento más cumbre, pero más bajo de su experiencia terrenal. Ver la manera en cómo caminó, no caminó solo, él tomó sus íntimos y estuvo con ellos en los momentos más difíciles. Y yo creo que esto es importante. Y esto nos lleva a al segundo punto del sermón, que se haga tu voluntad. Esta decisión de Jesús, esta expresión de Jesús, habla mucho a mi vida, espero que hable mucho a tu vida también. Versos 35 y 36. Deja un grupo de discípulos y se adentra un poco más. Y dice Marcos, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Vuelve nuevamente. Que si fuera posible, esto es parte de la oración que él está haciendo, nos lo relata Marcos, por dictado de Pedro, recuerda muy bien eso. Que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Esto pudiera llegar a significar, Señor, yo no quiero vivir este tiempo. En mi carne no quiero salir de este momento. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Esto es sumamente importante en tus oraciones, en mis oraciones. Y amado, el Dios en que hemos creído es un Dios todopoderoso. Un Dios dueño de todas las cosas, que tiene a disposición a su merced todos los poderes de este mundo. No hay nada imposible para el Dios grande, mi amado. Has creído en un Dios todopoderoso. Para ti todas las cosas son posibles.
aparta de mí esta copa. Esa es la oración, como si fuera posible pasara de él aquella hora. Eso está aquí, aparta de mí esta copa. Sin embargo, dice lo siguiente, y creo que es sumamente importante, pero no sea lo que yo quiero. Puede ser que yo quiera que pases de mí esta copa, pero más importante es tu voluntad, no la mía. Esa es tu actitud en los momentos de gran dificultad, en los momentos en donde sabes que debes tomar decisiones. Mi amado, el ser humano tiene libre albedrío. Tú estás libre de tomar la decisión que tú consideres. Hay una moralidad que Dios ha revelado y ha mostrado a todos a través de su palabra. Dios es un Dios moral. Y Él espera que sus hijos, sus criaturas, hechos a imagen y semejanza, se manejen de la misma manera, de manera moral en este mundo. Sin embargo, te ha dado libre albedrío. Pero debo decirte algo también. Eres responsable por cada decisión que tú tomas. No es Dios el responsable por las decisiones que tú tomas a diario. Tú eres responsable por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Por tus acciones y por tus omisiones. Eres responsable. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad, Padre. No es importante mi voluntad. Mi amado, momentos antes de su arresto, en donde había posibilidades reales de escapar, Cristo permanece aquí. Y Cristo permanece en los planes que Dios le trazó. El Padre le trazó una ruta, una hoja de ruta, un mapa a seguir. Y Cristo sabe que no puede salirse de esa directriz. Humanamente pudo haberlo hecho. Cristo se pudo haber bajado de la cruz, mi amado amigo y hermano. Tú que nos ves o nos escuchas por este canal, por cualquier medio. Pero Él se mantuvo en la ruta que el Padre le trazó. Sino lo que tú quieras. Y esta parte de la oración de Jesús demuestra definitivamente la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Precisamente ese es el título de esta enseñanza, de esta prédica. La sumisión de Jesús a la voluntad del Padre. Algunas cosas importantes a la hora de analizar este texto. En primer lugar, Abba Padre. Abba es un término muy semejante, no es el mismo, pero es semejante a lo que nosotros diríamos en castellano, papá. Algunos lo han sustituido por papito. No es papito, mi amado. Yo debo hacer esta aclaratoria. No significa papito. Es un término muy parecido a papá, pero sí denota la intimidad que Cristo como hijo tenía con el Padre. En segundo lugar, siempre debe ser nuestra confesión o nuestras oraciones siempre deben incluir Dios. Tú puedes hacer cualquier cosa. Mi amado, no hay hueco tan profundo que en Dios no tenga solución en tu vida. Así que definitivamente necesitamos incluir en nuestras oraciones esta confesión de fe. Dios, para ti todas las cosas son posibles. Todo es posible para ti. Mi amado, reconozcamos como lo hizo Jesús que servimos a un Dios todopoderoso. No dejes que la realidad se te escape de las manos. Pastor, ¿cuándo sucede eso? Cuando empezamos a dudar. ¿Será que es posible que Dios pueda ayudarme a salir de esta? ¿Dónde está el Señor en los momentos más difíciles? Y en tercer lugar, nuestra confesión de fe debe también incluir las palabras que Jesús dijo. Que se haga tu voluntad. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esto es importante para nosotros. Que en todo momento en nuestras oraciones hayan esas dos confesiones de fe. Para ti todas las cosas son posibles y que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Así es este punto, ese es el título de este punto, que se haga tu voluntad. Tú decides. Señor, tú decides, aunque yo humanamente decido a veces lo incorrecto, a veces lo correcto, pero muchas veces quizás lo incorrecto, Dios es el que decide finalmente. Tú decides que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Pasa también que muchas veces atribuimos un resultado no deseable en nuestra vida a Dios. Recientemente hablaba con una persona y me decía, Dios me quitó mi hijo hace 11 años. No, no fue Dios que te lo quitó. Fueron decisiones que tomamos. Decisiones que tomamos nosotros individualmente. Y suceden cosas. Ahí están las consecuencias. Somos responsables de cada decisión que tomamos de hacer cosas o de dejar de hacer. Somos moralmente responsables de nuestras decisiones. Esto nos lleva a un tercer punto del sermón. Durmiendo, versos 37 y 38. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Y viene la instrucción, la advertencia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No pudiste velar ni por una hora? Pero la carne es débil. No fue una palabra reconfortante la que dijo Jesús a Pedro. Fue una palabra dura, muy triste, pero la carne es débil. Y en el momento más crítico en la vida de Jesús, Jesús no encontró discípulos que pudieran acompañarlo. Aquellos discípulos más cercanos en lo que él había invertido 3 años de su vida, lo habían abandonado. Se habían quedado dormidos. Y la falta de oración de Pedro y los discípulos debe haber sido un paso adicional en el corazón de Jesús, mientras él agonizaba en el Getsemaní. Entonces pienso hoy en la falta de vida de oración que hoy tenemos como hijos de Dios. ¿Qué tanto eso es de peso en el corazón de Jesús? Si fue de peso la falta de oración de los discípulos, Simón, no han podido velar ni siquiera una hora. Mi corazón desfallece, mi agonía está alta. Estoy triste abrumadamente. Mientras él agonizaba, no encontró discípulos que lo acompañaran. ¿Cuánto es el peso en el corazón de Jesús hoy por la falta de vida de oración de los hijos de Dios? Mi amado, reflexionemos. Es para reflexionar. Pero también las palabras de Jesús contienen tanto advertencia como gracia. La advertencia, mi amado, es que si nosotros no velamos y no oramos, caeremos en tentación. Porque Él lo dice, velad y orad. Quiero leer nuevamente el versículo 38. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay una advertencia, es que si no entramos, no velamos y no oramos, caeremos en la tentación. Velar es un atributo de permanecer despierto y se relaciona más con mantener nuestros ojos bien abiertos, es decir, es el espíritu de estar alerta ante cualquier circunstancia. Pero inmediatamente después de la advertencia viene la palabra de gracia. Nuestro Señor sabía lo frágil que era Pedro, lo frágil de los discípulos. Él reconoce esto en Pedro y luego vemos en Pablo también esto. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Romanos capítulo 7, lo que muchos han tergiversado creyendo que Pablo no era cristiano y por eso deja esto en Romanos 7. Desde mi lectura, desde el entendimiento y la interpretación que hacemos, más bien Pablo está colocando ahí la vida cruda de aquel que no está en los pies de Cristo. Y Pablo se está colocando en los zapatos de alguien que no ha sido afectado, que no ha llegado a los pies de Cristo. Esa gracia no tiene el propósito de darnos una excusa, una patente de corso para seguir y para seguir adelante y caer en la tentación. Por todo lo contrario, más bien es una alerta para que no caigamos en tentación. Eso nos lleva a una cuarta parte, una cuarta sección, o el cuarto punto del sermón bien importante, la agonía propia en el Getsemaní, versículos 39 y 40. Se fue otra vez y oró de nuevo, el verbo orar, diciendo las mismas palabras.
Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cuando Cristo viene y dice, ¿no han podido velar nuevamente? No saben qué responder. Marcos ha escrito un evangelio, muy condensado, con mucha acción. Sin embargo, en ocasiones no vemos detalles que sí están presentes en Mateo, en Lucas y hasta en el mismo Juan. Veamos algunos de estos evangelios en el paralelo, porque sí hay detalles que nos dan algo más de información y avanzan sobre cosas que Marcos no muestra, pero sí muestra algo más de la agonía de nuestro Señor en el Getsemaní. Mateo 26, 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, está refiriéndose a la copa. Si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad, yo la voy a beber. Pero además, Lucas 22, 42 al 44, nos dice lo siguiente. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, esto es maravilloso porque solamente Lucas nos da esta imagen. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndolo, gloria a Dios. De este texto puesto aquí, inspirado, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mi amado, esa copa que Jesús bebe es la cuarta copa de la cena de Pascua, de la cena del Cordero Pascual. La tradición que tenían los judíos eran 4 copas, de las 4 bendiciones, pero la última, que está en Éxodo capítulo 6, versículos 6, 7, la última es la copa de la ira. Jesús no podía tomarla en la cena del Cordero Pascual. Debe tomarla en el huerto del Getsemaní, como lo llama Juan, en el jardín, en el monte de los olivos. Debe tomarla allí. Y esa es la copa que él está diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la cuarta copa que simboliza la ira de Dios. Mi amado, si Jesús no toma esa copa, nosotros no tenemos vida eterna. Si Jesús no lleva sobre sí nuestros pecados, mi amado, esos pecados nos hubiesen atormentado y aplastado completamente a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podía soportar lo que Jesús soportó en la cruz del Calvario. Fue tan grande la agonía que soportó Jesús que llevó a autores como Tim Keller, que recientemente partió con el Señor, a escribir un libro, La Cruz del Rey, y a manifestar lo siguiente sobre el momento del monte del huerto del Getsemaní. Dice Tim Keller en su libro, La Cruz del Rey, en el huerto del Getsemaní, Jesús se vuelve hacia el Padre y todo lo que puede ver ante él es la ira, el abismo, la cima, la nada de la copa. Jesús comenzó a experimentar la desintegración espiritual cósmica, infinita, que sucedería cuando se separara de su Padre en la cruz. Aquí Cristo está teniendo un anticipo de lo que va a vivir en la cruz cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Y aquí Él comienza a experimentar, dice Tim Keller, simplemente un anticipo de eso y se tambaleó. Mi amado, fue tan grande la agonía que Jesús soportó en el Getsemaní que la narración de Lucas sobre el sudor de gotas de sangre se corresponde con lo que en la ciencia se llama hematidrosis. Y eso ha sido comprobado por la ciencia. Y esto consiste precisamente en que en esas áreas de mayor capilaridad, que es la frente, las manos, el cuello, la cabeza, el rostro, se tiñen de un sudor de sangre. Eso fue lo que experimentó el Maestro Jesús en el Getsemaní, cuando la narrativa en Lucas nos dice que Él sudó gruesas gotas de sangre. Fue tan grande la agonía que soportó Jesús en el Getsemaní, que nos narra Lucas capítulo 22, que un ángel
desciende del cielo para fortalecerle. Bendita gracia de Dios que sostuvo a su Hijo para que nosotros hoy pudiéramos gozar de vida eterna. Bendita gracia del Dios inmenso, bueno y grande, que envió a su Hijo en sustitución por nosotros a la cruz del Calvario. Y no vemos en ningún otro lugar en las Escrituras el peso de la abrumadora tarea de Jesús de llevar a cuesta el pecado de toda la humanidad. No vemos en ningún otro lugar eso. Y aunque Jonás es un tipo de Cristo, ciertamente estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Jonás 4:3 nos narra el hecho de que Jonás deseaba la muerte. Entonces aquí hay una gran diferencia. Jonás se presenta en el Antiguo Testamento como un tipo de Cristo, pero Jonás deseaba vivir. Pero ahora tenemos en Cristo un superior Jonás que no deseaba vivir, no deseaba morir, sino deseaba vivir para poder darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Si Jesucristo hubiese querido morir, se zafa de esta tarea, mi amado. Pero él sabía muy bien que estaba colocando su vida para luego tomarla. Jesús no deseaba morir, ni por efecto de la situación que vivió en la cruz, ni por efecto de la situación que vivió en el monte del Getsemaní, ni por la misma cruz que le esperaba. Pero esto nos lleva al último punto, ya donde Jesús dice, se terminó. Es hora de despertar, ya vienen por mí. Recordemos que esto desencadena entonces el encuentro de Judas. Judas no está con los discípulos, están los 11 discípulos en este momento. Recuerda que Judas salió, haz lo que vas a hacer pronto. Esa fue la instrucción de Jesús. Judas sale, ellos toman la cena del Cordero Pascual, toman la copa, hasta la tercera copa creemos que Cristo tomó esa copa que representa la liberación, la redención y la comunión, para luego tomar esta cuarta copa de la ira aquí en el monte de los Olivos, en el huerto del Getsemaní, pero ahora adelanta, ya vienen por mí. Versos 41 y 42, y con esto estaremos cerrando. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya no hay tiempo. Ya ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Surge una pregunta, ¿es malo descansar, dormir? Porque ellos estaban durmiendo. ¿De qué se trata todo esto? Parece que Jesús está siendo muy exigente. ¿Para qué se los llevó si él sabía muy bien que se iban a dormir? Pueden surgir estas preguntas, mi amado. Aquí el tema no es dormir de descanso. Jesucristo nos demostró que él durmió, que él descansó. A Jesús lo encontramos durmiendo en una ocasión muy particular. ¿Sabes cuándo? Cuando los discípulos estaban al borde de la muerte montados sobre una barca. En un momento tan exigente, cuando ellos se sentían que estaban desfalleciendo, cuando ellos sentían que estaban a punto de morir, de que su vida se extinguiera, el maestro está descansando profundamente. Nada despertaba al maestro. Ellos tuvieron que despertar al maestro. Vemos a Jesús descansando profundamente. En una tempestad que arreciaba peligrosamente, vemos al maestro descansando. También eso nos habla del control absoluto que Jesucristo tuvo y tiene de todos los eventos que han sucedido, están sucediendo y sucederán eventualmente. El sueño debió haber sido profundo porque los discípulos tuvieron que despertarlo. ¿A dónde más se habla que Jesucristo adelanta el tema del sueño? Como precaución, como alerta. Cuando nos habla de la parábola del trigo y de la cizaña, Mateo 13, 24 y 25, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, prestan mucha atención, porque Cristo viene de manera consistente, hablándonos y advirtiéndonos, más que hablándonos, advirtiéndonos acerca de que debemos estar alerta. Estad alertas. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Estad alertas. Pero mientras los hombres dormían, ¿qué sucedió? Porque los hombres no tienen que dormir. Sí,
tenemos que descansar, pero en los momentos de mayor alerta, ahí tenemos que estar despiertos. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Jesús explicó que la buena semilla, el buen trigo, fue sembrada por él, pero la cizaña fue sembrada por Satanás. ¿En qué momento sucedió esto? Cuando estábamos durmiendo. ¿La iglesia duerme hoy? La iglesia de Cristo a nivel mundial duerme hoy. ¿Está dormida la iglesia? Es una pregunta tan pertinente que tenemos que responder. Pastores, líderes, maestros, ancianos en las iglesias. Tenemos que darle respuesta a esta pregunta. ¿La iglesia duerme? Porque si duerme, mi amado, Satanás está sembrando cizaña por doquiera, por donde quiera, porque Satanás no duerme. ¿La iglesia duerme? ¿Cómo sucede esa obra del diablo en nuestra vida? Bueno, sucede cuando nosotros estamos dormidos espiritualmente. Cuando nuestra moralidad está dormida, cuando nos hacemos la vista ciega o la vista gorda y no nos percatamos de esos detalles. No estamos despiertos en esos peligros de tentación, porque Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es la misma advertencia que el Señor les hizo 2 días antes, Marcos capítulo 13. 2 días antes de este día. Marcos 13, 35 y 36. Por tanto, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Es decir, no se puede dormir entonces. No, sí se puede dormir, pero tenemos que estar alertas. Descansa, iglesia. Descansa en los momentos donde debes descansar, pero en los momentos de mayor dificultad, allí tenemos que estar alerta. Mis amados, dentro de los colegios, hermanos, están llamados a estar pendientes en sus colegios. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? En donde estén sus hijos, en donde estén de visita, en donde estén asistiendo en el entretenimiento, los videos que están viendo, los juegos que están jugando, las películas que están observando, la literatura a la que están expuestas. Estén ojo visor, mi amado. ¿Qué significa eso? Pendientes. Pendientes, no sea que venga de repente y los halle dormido. Mi amado hermano y amigo, no estemos dormidos a las acechanzas del enemigo de nuestras almas. La familia está recibiendo cada día zarpazos, esa es la palabra, zarpazos contundentes que buscan socavar la unidad de la misma. La unidad de la familia está siendo socavada desde las bases. Vean a su alrededor. Vean a su alrededor cómo están socavándose las bases de la familia. Debemos estar alerta. Debemos velar, mis amados. Es la misma advertencia que le hizo el Señor a Caín, el hermano de Abel. En Génesis capítulo 4, verso 7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín no prestó atención a la advertencia del Señor, mi amado. Pasó por alto la advertencia del Señor. Así también los discípulos no hicieron caso o hicieron caso omiso a la advertencia de Jesús. No se mantuvieron despiertos, estuvieron dormidos. ¿La iglesia duerme hoy? La iglesia ha estado al pendiente de las cosas que están sucediendo a su alrededor, porque el maestro sí estuvo pendiente. El maestro le está dando una gran advertencia. Se acerca el que me entrega, basta ya. Despierten. La hora del Hijo del Hombre se acerca. Es un tiempo difícil que estamos viviendo actualmente a nivel global en nuestra nación. Es un tiempo en el que la iglesia debe estar alerta, vigilando, orando. La vida de oración de Jesús habla mucho a nosotros. Y cierro con una serie de oraciones como conclusión a toda la enseñanza. Nosotros deberíamos orar de esta manera. Señor Jesús, que yo pueda seguir tu ejemplo en momentos de gran dificultad, en momentos de gran exigencia en mi vida o en mi vida cotidiana cuando todo va bien.
que yo pueda seguir tu ejemplo de tener una vida de oración consagrada. Esa es una primera oración. Una segunda oración, Señor Jesús, gracias por enseñarme cómo afrontar la depresión, la tristeza en los momentos de mayor dificultad ministerial. En Jesús estuvo acompañado por sus discípulos, no estuvo solo y les enseñó a tener vida de oración. Señor Jesús, gracias por enseñarme esto. Una tercera oración, Señor Jesús, que mis oraciones sean peticiones, no demandas. Que se haga tu voluntad, no la mía. No sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Que se haga la tuya, no la mía. Otra oración, Señor Jesús, que yo permanezca alerta hoy. No sea que de repente me halle dormido. Esa fue una advertencia de Jesús 2 días antes a sus discípulos. Que no te falle yo, sino que yo pueda estar alerta en los momentos de mayor dificultad. Otra oración. Ayúdame a permanecer despierto. Ayúdame a permanecer despierto y fortaléceme por tu espíritu. Así como el Señor Jesús fue fortalecido por el ángel del Señor, que el Espíritu de Dios fortalezca a su iglesia y que podamos estar alertas en todo momento, mi amado. Esas deben ser nuestras oraciones. Y una última oración. Señor Jesús, con todo mi corazón quiero velar y orar para que yo pueda hacer tu voluntad, pero además para no caer en tentación cada día. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Eso es parte del Padre nuestro, de la oración modelo que nos dejó Jesús. Pero también aquí lo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es fuerte, pero la verdad, la carne es débil. Señor, te pido con mi corazón que me hagas velar y orar para que yo pueda hacer tu voluntad y para no caer en tentación en mi vida. Esas son mis oraciones y cierro con esta oración. Padre, que esta enseñanza haya sido de edificación para mi vida. Enséñanos a estar vigilantes, orando y velando en todo tiempo, momentos difíciles. Manténnos de pie en estos momentos de gran ansiedad. Pero también debo darte gracias por la vida de tu Hijo amado Jesús, que se entregó hasta lo último. Aún en su humanidad, Padre, aparta de mí esta copa, terminó diciendo, aceptando tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo. Que sea así en mi vida hoy. Que se haga tu voluntad, no la nuestra, para tu gloria y tu honra, Padre amado. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Les invito a seguir en nuestro canal en YouTube. Ahí están nuestras listas de reproducción en la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Esta lista del Evangelio según San Marcos, el Hijo del Hombre en acción y todas las series que hemos tenido hasta el momento. Sean bendecidos abundantemente.